Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Saiz y soy un hincha de San Lorenzo como ustedes. Al igual que muchos, defiendo la historia de San Lorenzo en Avenida La Plata, pero mucho más que eso, defiendo la identidad de San Lorenzo vinculada a Avenida La Plata. Por eso es que los quiero involucrar en estas 7 visiones para el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata. La realidad es que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que el futuro de San Lorenzo es en Avenida La Plata. Sin embargo, me genera mucha expectativa saber cómo va a ser ese futuro. Por eso es que convoqué a 7 expertos en distintas ciencias para que nos ayuden a pensar y a diseñar el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata y con nuestro estadio. A lo largo de 7 episodios que vamos a compartir en redes sociales, vamos a saber qué aportes nos pueden dar un comunicador social experto en innovación tecnológica en los deportes, un psicoterapeuta experto en medicina del deporte, un politólogo, un doctor en medicina del deporte, un sociólogo, un economista y un abogado especializado en derecho deportivo. Los invito a que nos acompañen, que vean estas entrevistas. Les puedo asegurar que luego de verlas vamos a tener mucho para pensar de nuestro futuro. Abrazos cuervos para todos. Yo soy médico psiquiatra, pero fundamentalmente me dedico a la psicoterapia, es decir, que funciono como un psicoterapeuta en una línea que es de bastante desarrollo personal, que es la psicoterapia psicoanalítica existencial. Tengo algún libro escrito sobre el tema. Y también, hablando de libros, en el año 97 se me ocurrió mezclar mi pasión por la profesión con el fútbol y con el deporte, y escribí un libro que se llama Freud Fútbol Club, Psicoanálisis y Fútbol, y a partir de ese libro, que me dio muchas satisfacciones, me dediqué a trabajar seriamente en investigación relacionada a la salud mental, la actividad física, el juego y el deporte. Eso me llevó a formar o crear un capítulo en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, que se llama Salud Mental, Actividad Física y Deporte. Eso se replicó también en la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Y bueno, yo diría que de un apasionamiento y de un hobby se fue transformando en una investigación científica. En cuanto a las características psicológicas de los deportistas de alto rendimiento, yo diría que fundamentalmente hay una necesidad de buscar desafíos y poder vencerlos, de triunfar. Hay un espíritu competitivo, hay un espíritu, yo diría, de gladiador. El espíritu de gladiador es muy interesante porque hay referencias históricas muy concretas que los gladiadores tenían como consigna muy clara que nunca debían sentirse totalmente exitosos ante el triunfo, pero también nunca debían sentirse totalmente frustrados ante la derrota. Me parece que ese debería ser el espíritu del gladiador, como me gusta decirlo a mí, la base psíquica de un deportista para alta competencia o para alto rendimiento. Existe una sutil diferencia que quisiera aclarar entre la alta competencia y el alto rendimiento. Las primeras tienen que ver con todos los certámenes y desafíos deportivos de alto nivel. Y el alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento, es aquel que tiene al alcance todos los recursos posibles para lograr la mejor respuesta deportiva, el mejor resultado en función de su rendimiento. Eso incluye, para decirlo de una manera muy sencilla, que tenga a disposición todo un sistema de entrenamiento actualizado, un cuerpo técnico completo, médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos del deporte, fisiólogos, kinesiólogos, es decir, que tenga todos los recursos que la ciencia y la técnica
le pueden ofrecer a ese deportista. Eso es concretamente el deporte o el deportista de alto rendimiento. A través del libro Freud Fútbol Club, los aportes que uno pudo recoger, digamos, es que puso en primer plano la importancia de lo que ahora estoy sintiendo que se está como replicando nuevamente, que es el potrero, es la diversión, es la recreación, es el juego, el jugar y el juego inclusivo. Mi experiencia personal, he tenido la suerte de por más de pertenecer a una clase media supuestamente acomodada, pero le debo a mi padre, que era médico, que de pequeño me llevó a los potreros fundamentalmente de Floresta, el Parque Avellaneda, y eso es fundamental que no se pierda esos espacios que hoy obviamente se pueden reconvertir. Pueden ser potreros un poco más elegantes, con otro glamour, pero fundamentalmente que el niño, la niña, por suerte ahora tenemos la incorporación de las mujeres en el fútbol, puedan divertirse, porque ese placer lúdico que se da en los primeros años es la base absolutamente para todo, incluso para el futbolista profesional. Y eso creo que es lo que más remarco de aquel libro Freud Fútbol Club, que debo confesar que después de tantos años el libro ha quedado retrasado con las investigaciones y obviamente lo tendría que reformular y hacer de vuelta. Lo único que no sacaría es esa cuestión de los niños jugando. Con respecto al éxito y el fracaso de un futbolista, bueno, la base creo que es lo que decía del espíritu del gladiador, pero fundamentalmente yo diría que hay que trabajar el éxito por fuera del resultado inmediato. Es decir, que el futbolista empiece a evaluar sus logros a partir de metas precisas, breves y que tengan que ver con pautas relacionadas a su propio rendimiento. Ese propio rendimiento, que no es un rendimiento absolutamente desde ya desligado, como es el fútbol, un deporte colectivo, de lo que significa su función en el equipo. Ese sería, me parece, el punto esencial, llevando el espíritu del gladiador a lo que sería el futbolista profesional. Con respecto a la incidencia positiva que puede tener el psicólogo del deporte en la práctica deportiva profesional, es obvio que puede trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con mayor tolerancia a la adversidad, a la frustración, cómo manejar el éxito, el fracaso, el manejo del estrés. Para todo eso hay técnicas, pero yo quisiera hacer hincapié en un punto que es el más sencillo de visualizar para aquel que no está en la temática, que es la recuperación de lesiones o la prevención de lesiones. Ese es un punto que es fundamental y sobre todo en una práctica deportiva profesional. Obviamente que hay una infinidad de factores, hasta yo lo llevaría a prevención de cuestiones relacionadas con la salud mental, con problemas familiares, con consumo problemático de drogas, es decir, la lista sería muy larga, pero a mí me parece que el trabajo y una buena gestión de un psicólogo del deporte en el ámbito del deporte profesional, fundamentalmente uno lo ve en lo que es prevención y recuperación más eficiente y rápida de lesiones. En cuanto a deporte profesional, si me permiten, yo quiero hacer una aclaración, que el término deporte es muy abarcativo y que hubo un señor que se llama, porque vive, Pierre Parleva, francés, un sociólogo, que es reconocido como el padre de la sociología del deporte.
Y él estableció una clasificación para saber que cuando hablamos de deporte, hablamos para Parleva por lo menos de 4 instancias, que es el deporte espectáculo, el deporte agonístico, que sería el deporte competitivo, es decir, aquel deporte que no entraría en lo que sería la alta competencia. Después está el deporte educativo y el deporte recreativo. Para Parleva, el deporte educativo es todo aquel que se hace en el ámbito de sistemas u organizaciones educativas. En mi caso, después de mucho leer e investigar, le agrego una quinta instancia, que sería el deporte social, que es aquel que es fomentado desde los los estados, y cuando digo estados no solamente me refiero a un estado nacional, puede ser un estado, una comunidad pequeña, es decir, lo que está promocionado el acceso del deporte y el juego a toda la población a partir de las organizaciones estatales. Esto es importante aclararlo porque estimo que los clubes pueden formar parte de una red que también pueden brindar acceso al deporte social. Pero bueno, eso creo que es un tema más complejo que amerita otra reunión. ¿Cómo determinar si un jugador es apto para el alto rendimiento? Es una tarea también importante que lleva adelante el psicólogo del deporte, pura y exclusivamente dando notas al cuerpo técnico. Algo que se ve bastante no solamente en el fútbol, aunque en el fútbol pareciera ser que es el deporte donde esto se visualiza con mayor frecuencia, hay algo que se llama niquefobia, o es el miedo a triunfar, ¿no? Donde uno ve promesas jóvenes que les pasa algo, ya sea lesiones o a veces actos de indisciplina que son absolutamente disruptivos y que hacen que cuando está por triunfar no pueda alcanzar ese momento de triunfo. Creo que una cuestión a tener en cuenta con respecto a las posibilidades de las características, que era la pregunta, con respecto a qué características, bueno, cuando uno habla de un deporte colectivo, también hay que tener en cuenta, a diferencia de un deporte individual, que es necesario que participen de distintas características de personalidad. Entonces ahí se complejiza un poco, es decir, porque podés encontrarte con que es necesario en un equipo que haya aquella personalidad líder con algo con un toque de agresividad, en el buen sentido de agresividad. La agresividad es algo que todos tenemos, pero que esté canalizada pura y exclusivamente en el gesto deportivo, y que haya algún otro que sea un poco más pasivo. En fin, se acomplejiza un poco cuando uno ve las características en un deporte colectivo, ¿no? Y para mí el máximo éxito de una gestión del psicólogo o la psicóloga del deporte es ser justamente un agente de prevención en salud mental. El psicólogo del deporte o la psicóloga del deporte no va a hacer psicoterapia, no va a hacer nada que tenga que ver con cuestiones psicoterapéuticas, pero tiene la escucha. Y esa escucha que le permite su capacitación clínica le va a permitir estar atenta o atento a cuestiones que tengan que ver con la vida, la salud mental del deportista. En este sentido, con respecto a las diferencias que hay entre justamente un enfoque clínico y un enfoque de la psicología del deporte, es muy breve la historia, pero a mí me parece que es muy ilustrativo recordarlo, que la primera experiencia que se registra de un informe sobre las características de la personalidad de los jugadores, hay que remontarse al
a momentos previos del Mundial de Suecia de 1958, donde se incorpora un equipo de psicólogos donde todavía no estaba desarrollada justamente la psicología del deporte. Entonces, con esto que voy a decir, no les voy a caer a estos psicólogos, digamos decir, rudimentarios, que hicieron un informe y entonces ellos se basaban mucho más en la parte clínica. Y entonces, de ese informe surgía que había un jugador que no era recomendable desde la cuestión psicológica llevarlo al Mundial de Suecia porque daba sus limitaciones intelectuales de comprensión del juego eran muy, muy bajas, para decirlo de una manera un poco, digamos, de entrecasa. Yo diría, era un débil mental para todos los informes. Por suerte, el técnico de la selección se enojó, Feola, y dijo que lo llevaba a ese jugador, sea como sea. Y ese jugador era nada más y nada menos que Garrincha. Y entonces, de eso se aprendió rotundamente, es decir, el éxito de una gestión de un psicólogo, una psicóloga del deporte, es nunca justamente trasvasar lo que es la cuestión clínica sobre decisiones que son pura y exclusivamente deportivas. ¿Qué es lo que falta en los clubes para trabajar? Primero que creo que la psicología del deporte todavía le falta, digamos como se dice habitualmente en el barrio, un golpe de horno. Me parece que la instalación de la psicología del deporte todavía, en algunos ámbitos todavía se sigue como discutiendo o viendo las ventajas y desventajas cuando rotundamente es ventajoso. Y esto de lo ventajoso hace al funcionamiento de una institución deportiva y a lo personal de cada deportista y también para el entrenador, porque hay datos que surgen que son específicamente técnicos. Creo que lo primero hay que terminar de instalar la necesidad, sin ninguna duda, de la psicología del deporte. Después me parece que hay que trabajar mucho en infantiles, en todo lo que es juveniles, la incorporación de trabajadores sociales para trabajar con la familia. Siempre hay que tener en cuenta que hay un error, a mi modesto entender, estratégico. También pasa en la medicina, donde se pone por ahí a la persona que está no totalmente capacitada a lo más difícil. Digo la medicina porque generalmente a todos nos pasa es que vemos en la guardia, y me ha pasado a mí, que uno está en la guardia cuando está formándose, cuando es joven, cuando en la guardia tendríamos que estar aquellos que ya tenemos muchos años y que ya rápidamente podemos identificar alguna cosa. En los entrenadores yo diría que pasa lo mismo. Hay como algo medio perverso al revés, donde el entrenador de niños y de juveniles tendría que tener una formación específica y mucho mayor capacitación que aquel que dirige adultos. Esto es algo que me parece, ante tu pregunta de los flagelos, lo negativo, me parece que hay que considerarlo. Es decir, que tiene que ser gente doblemente capacitada para trabajar con niños y con adolescentes. Y con todo un equipo, donde no pueden faltar los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque, digamos, desde un pensamiento estratégico, yo tengo que pensar que es trabajar, mejor dicho, con un dispositivo que es una tétrada. Es decir, que hay 4 integrantes que tengo que tener en cuenta. Uno es el deportista, y particularmente cuando hablo del deportista joven, el niño, el adolescente, el deportista. 2, el cuerpo técnico, los entrenadores. 3, la familia es el tercer integrante, la familia, que es tan importante. Y el cuarto es el club, a partir obviamente de sus caras visibles, que son los dirigentes. Es decir, que hay trabajar sobre estas 4 áreas, ¿no? Con respecto a las últimas digamos, incorporaciones que hay en el ámbito de la psicología del deporte, me parece que últimamente ha tomado mayor relevancia todo aquello que tiene que ver con la conciencia plena, conocida como mindfulness, pero en realidad todo lo que tiene que ver con relajación, todo lo que tiene que ver con respiración y meditación.
También hay muy buenas experiencias con la incorporación del yoga. Después hay una técnica donde uno puede decir que el más notorio ejemplo es Roger Federer, que es buscar en los deportistas lo que los estoicos llamaban la ataraxia, que es ser imperturbable, y que los psicólogos del deporte norteamericanos suelen llamar cocoon, como estar en un capullo, estar imperturbable a todo lo que acontece por el mundo exterior, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo me imagino yo la relación entre salud mental, el deporte y particularmente el fútbol? Creo que vuelvo a lo que decía que podía extraer como esencia de lo publicado en Freud Football Club. Me parece que el espíritu lúdico hay que instalarlo en todos los ámbitos para que todos los niños y niñas puedan acceder, porque en la Argentina tuvimos un pionero que ha sido Pillon Rivière, y Pillon Rivière hacía mucho hincapié en la necesidad del juego, en la necesidad del deporte. El deporte activo, que es lo ideal, pero también por ahí es el deporte pasivo, que es aquel que el espectador, el que mira mucho deporte, son distracciones y nosotros, los seres humanos, no, todos necesitamos momentos de distracción. No diría que uno debe vivir en una burbuja absolutamente distraído de todo, pero sí se necesitan esos momentos de distracción que permiten como absorber cierta energía para enfrentar situaciones dolorosas o situaciones de mayor tensión que todos enfrentamos. Pero lo que yo diría como más importante es no perder de vista, así como uno piensa el acceso a la educación y a la salud, el acceso al juego, al deporte, a la recreación de todos los niños, niñas y adolescentes, porque eso queda grabado para toda la vida, incluso para un deportista de alto rendimiento. Esa situación de agradabilidad no se debe perder, aún siendo un trabajador. Y con respecto a esto de trabajador, me faltó decir algo que a mí me gusta. Yo no trabajo en el campo directamente en lo que sería el vestuario, el trabajo, pero he trabajado con deportistas de manera privada y en procesos psicoterapéuticos. Y una de las cosas que rescato, ya sean en deportistas de alta competencia en fútbol y en tenis, es que es un trabajo. No perder de vista que es un trabajo. Ahora, cuando uno habla de trabajos, hay tres grandes grupos de trabajos. Primero, el trabajo, digamos, para sobrevivir, aquel que trabaja de lo que puede. Después están los que llaman trabajos de intercambio, que son aquellos en los que por ahí uno no está haciendo totalmente lo que le gusta, pero el intercambio salarial es lo que, por eso hablo de intercambio. Y después están aquellos que pertenecemos a una élite en la cual me cuento, que podemos vivir dignamente de lo que nos gusta hacer. Y esa es una élite. Alguna vez algún estudio de la Organización Internacional del Trabajo decía que eso es el 1% de los trabajadores del mundo. Entonces, a estos profesionales del deporte, yo no dejo de remarcarles, o quisiera que todos los remarquen, que están en una élite. Es decir, que están, o estamos, porque yo en mi trabajo también estoy en esa élite, de los que podemos vivir dignamente de lo que nos gusta hacer. Y que eso es un privilegio maravilloso. Con respecto a la salud mental de los hinchas, bueno, ese es un capítulo bastante intenso de Freud Football Club, y yo diría que hay una... A mí me produce una emoción muy grande cuando uno habla de lo sentimental del hincha, ¿no? El sentimiento, cuando se pone en juego estas cuestiones, a veces que se marcan en grupos familiares, en recordar a personajes, todo eso, toda esa cuestión sentimental. Y no me parece malo el fanatismo, pero hago una aclaración. Hay un poema
de Octavio Paz que es maravilloso, que decía, el fanatismo o el apasionamiento es válido cuando no anula la lucidez. El problema de los fanatismos es que anulan la lucidez. Por eso yo diría esta cuestión del fanatismo, el sentimiento, el fanatismo lo pongo entre comillas, porque desgraciadamente estamos viviendo, por lo menos en el mundo occidental, una tendencia cada vez mayor a los fanatismos. Y es una patología psiquiátrica. Hay que tener mucho cuidado con el fanatismo, ya sea en expresiones deportivas o en expresiones políticas, porque genera una forma delirante y una forma absolutamente narcisista y una forma violenta de aniquilamiento del otro, es decir, de no entender al otro. En ese sentido, creo que los clubes tendrían que trabajar unidos en una red para que los niños, las niñas empiecen a intercambiar y que pueden tranquilamente divertirse y congeniar con chicos y chicas que son de otros clubes. Eso hay que empezar de muy abajo, de temprana edad. Un club tan importante y de tanta popularidad como San Lorenzo puede hacer mucho por la salud mental comunitaria. Primero de todo, no alejarse de su propia historia, es decir, la historia fundacional de San Lorenzo ya es un modelo, ¿no? de protección a los niños en situación de calle. Ya arranca, digamos, con una historia muy particular, independientemente de la connotación religiosa que pudo tener la fundación que hace Lorenzo Massa. Ya hay un modelo social. Por otra parte, me parece que San Lorenzo y los clubes grandes no pueden perder otro concepto muy importante que es la de iniciación deportiva. Siempre parece que vuelvo, porque es fundamental el tema de trabajar la niñez. La iniciación deportiva es que un club como San Lorenzo tenga la disposición, la posibilidad de que cualquier niño, niña pueda experimentar, jugar con cualquier gesto deportivo. Esto significa que a lo mejor, un caso prototípico es los padres que quieren que el chico juegue al fútbol de chiquito y cuando todavía ni hay conciencia de juego colectivo. Y en realidad el chico, el gesto que tiene es que vio a la hermanita mayor jugar al hockey y el gesto más cómodo que siente es agarrar el palo y torcer su columna, que hay que hacerlo cuando uno es muy niño, porque a veces hay gestos deportivos que no son totalmente naturales, pero se siente cómodo con eso. Entonces, la propia experimentación en la iniciación deportiva lo va ubicando a cada niño, a cada niña, en el deporte que más se siente cómodo. Entonces, ofrecer la iniciación deportiva, y creo que yo decía, cuando hablaba de la clasificación de los deportes, que habíamos incluido el deporte social, clubes tan populares, insisto, y tan grandes como San Lorenzo, tendrían que estar formando parte de una red de clubes para que el Estado pueda proveer a niños y niñas en situación de pobreza, de calle, que puedan también tener acceso a la iniciación deportiva. Por otra parte, hay un modelo de funcionamiento que San Lorenzo podría tomar, que son que son las peñas, pero también pueden ser el padrinazgo de clubes de barrio para armar otra red y multiplicar las redes. Es decir, que en ese caso San Lorenzo podría ser un nodo en el funcionamiento de red de pequeñas instituciones, ya sean peñas o clubes de barrio o sociedades de fomento en las provincias. Me parece que ese sería una forma de trabajar y tener algunos profesionales, es decir, que puedan orientar en temas específicos relacionados con salud mental y la prevención del consumo problemático de drogas.